Vamos a conversar con el decano del Colegio de Economistas en Cajamarca para conocer un poco su opinión acerca de esta. Se aprobó el presupuesto de la República 2025 y este presupuesto muchos analistas lo han mencionado que es algo reducido para las expectativas que se debería tener en cuanto a algunas brechas sociales y económicas. ¿Cuál es tu opinión respecto a ello? Sí, muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente, nosotros desde el Colegio de Economistas de Cajamarca y también a título personal, venimos mirando fijamente cómo se ha venido dando el comportamiento y sobre todo la decisión sobre el presupuesto público para el año fiscal 2025 y hemos visto que efectivamente se da un incremento en comparación a este año. El 2025 va a tener cerca de 251 mil millones de soles, que está representando prácticamente al 4.6% de incremento en comparación al año 2024, lo cual sin ninguna duda ya es un incremento así importante, porque también veamos nosotros cuánto nos gustaría incrementar el presupuesto, pero lamentablemente veamos también cómo funciona nuestra economía. Nuestra economía, las expectativas para este año 2024 terminar, esperemos que se logre un crecimiento de 2.8%, en lo mejor de los casos un 3%, pero miramos el déficit fiscal también. El déficit fiscal estamos hablando casi ya de 1.9 a 2% del déficit fiscal que tenemos en nuestro país. Entonces, de esa manera nosotros, ¿cómo queremos incrementar el presupuesto si de lo que producimos en realidad es mucho menos de lo que nosotros podemos esperar? Entonces es una discusión también que tenemos que darle seriedad a qué es lo que estamos produciendo, es decir, cómo está generando, impulsando nuestra economía a nivel nacional, y no solo para este año, sino también con miras a los próximos 4 o 5 años, es decir, cómo va a implementar, por ejemplo, medidas para que la economía deje de crecer no solo 2.5 o 3% en ese rango, sino que mejoremos y vayamos al 3, 4, 5% anual. Cuando mayormente crezcamos, pues nos va a permitir obviamente tener mayor presupuesto también para poder incrementar en los diferentes sectores. Finalmente hay una situación de la estabilidad económica en el país, quiere decir de que no hay una inflación tan pronunciada como en otros países, ¿es verdad esto? Sí, estamos ahorita dentro del rango meta de inflación que estableció el Banco Central Reserva, que es entre 1.5 al 3%. Y estamos en esa línea, estamos por debajo del 3%, tengo entendido hasta las últimas estadísticas actualizadas al mes de octubre, y esperemos que sigamos así, porque hace meses atrás estamos en realidad por encima del 6%. Por ejemplo, el año pasado la inflación ha sido súpermente elevada y eso afecta al poder adquisitivo de nuestra población. Sin embargo, también ahí hay que reconocer el esfuerzo del BCR para poder ir manteniendo el tema, o para ir reduciendo la inflación, el costo de vida, pero aún así no se ha podido recuperar el poder adquisitivo de los ingresos reales de la población. Vemos una tendencia que los ingresos reales cada vez se han ido afectando. ¿Por qué? Por el incremento del costo de vida en general de la población. No ha habido un incremento, por ejemplo, de los sueldos de gran parte de la población, y eso implica nuevamente una discusión si se va a dar o no el incremento del sueldo mínimo vital o de la remuneración mínimo vital, por ejemplo. Es una discusión que también se está dando y se espera tener una respuesta del Poder Ejecutivo para que diga si se va a dar o no, porque todavía no tenemos una respuesta. Pero en general el costo de vida se ha incrementado, pero sin embargo no ha respondido con un incremento del ingreso real, sino al contrario, se ha venido afectando en los últimos meses, o en los últimos 2 años al menos, después de la pandemia. Okay. ¿Algo más que usted desea agregar? Bueno, hay que discutir también el tema del presupuesto que se va a dar para el 2025 a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. Según de estos 251 millones de soles, prácticamente el 36% corresponde a los gobiernos regionales, por ejemplo, o a las regiones en general. Entonces, eso representa una mayor descentralización fiscal, económica, presupuestal que de alguna manera se ha venido discutiendo en los últimos años. No, aunque algunos dicen, algunos analistas no, pero va a haber una mayor transferencia de los ministerios hacia los gobiernos regionales al finales de año, como siempre se suele dar. Pero una cosa es que al final de año los ministerios no gastan y te transfieren a los gobiernos locales y regionales. Y otra cosa es que desde un inicio esté establecido cuánto va a ser tu presupuesto institucional de apertura para que tú des, obviamente, inicio a tu año de ejecución o año fiscal. Entonces, es una limitación. Vemos todavía una perspectiva centralista del gobierno
del gobierno central o del gobierno central a partir del Poder Ejecutivo, de concentrar los recursos a ese nivel. Hemos tenido, por ejemplo, el incremento del Congreso de la República. Imagínense, a 1.400 millones de soles, es decir, algo histórico que no se ha pedido. ¿Y en qué gastan ellos? ¿Tienen poder de capacidad de ejecución de obras? No, solo es gasto corriente, en gran medida, y recuperación obviamente de algunos beneficios de los propios trabajadores. Entonces no está priorizándose justamente las grandes necesidades y brechas que existen a nivel de la región, a nivel de los gobiernos locales. Eso es una gran preocupación. Todavía tenemos un gobierno y un nivel de centralista a nivel de nuestro país. Pero también hay que llevar a una reflexión ahí, que los gobiernos regionales y gobiernos locales no están mostrando el nivel de ejecución presupuestal, que no están mostrando un nivel adecuado en el uso de los recursos, no solo en cantidad, sino en calidad. Hay mucha corrupción, ineficiencia, ineficacia. Gran parte de los recursos del sector público a nivel subnacional se va al personal, es decir, gasto corriente, y no a obras que debe transferirse en el tema de inversión pública, es decir, mejores condiciones de vida del pueblo. Entonces también es una discusión importante para poder hacerlo, porque no solo hay que centrarlo, hay que transferir más a los gobiernos regionales, locales, pero y su capacidad, la calidad de inversión, si está reduciendo o no las brechas o no. No olvidemos, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, en los últimos 5 años se ha invertido en el departamento 8.700 millones de soles. Sin embargo, la pobreza se ha incrementado en más de 6 puntos porcentuales en comparación, obviamente, al año 2019. Entonces, quiere decir que la inversión de estos 8.700 millones de soles no hizo ninguna cosquillita, como diría un colega, a la reducción de las brechas socioeconómicas de nuestra región. Entonces ahí nos estamos mostrando que la inversión pública que estamos haciendo en las regiones no tiene impacto. Eso es una discusión seriamente más allá de que se transfiera o no más recursos, sino de la calidad, no tanto calidad. Y creo que por ahí nosotros como Colegio de Economistas vamos a seguir haciendo incidencia para poder mejorar nuestro uso de recursos públicos en beneficio de la población y la más vulnerable de nuestra región y del país. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.